Bienvenidos a este video en el cual avanzaremos ya en el capítulo 3, cómo Salomón pidió sabiduría y habíamos quedado ahí en el versículo, entrando ya en el versículo 5, primero de Reyes 3 del 5 al 13. Aclaro que se llama Primero de Reyes porque no es una carta, no es Primera de Reyes, no es Primera de Samuel, no son cartas, son libros. Entonces Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Y aquí estamos en Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 15. Podemos ir avanzando aquí en el versículo, los últimos versículos de la sección anterior, hasta el capítulo, versículo 4, dice que Salomón sacrificaba 1000 holocaustos en aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños y le dije: pide lo que quieras que yo te dé. Y dijo Salomón: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. A pesar, fíjate, de sus pecados, su pecado había sido redimido, había sido perdonado, así que podía haber quedado en él la justicia, la rectitud, la verdad. Eso hace Dios cuando Dios nos perdona. Dice: tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase sobre su trono. Así que tenemos aquí es el resumen final de la vida de David. No se menciona los pecados, sus errores, pero él no cambia lo que fue para con Dios. Lo que estamos viendo aquí es que David fue, como nosotros, un ser humano que pudo haber caído, que pudo haber pecado. Su pecado, claro, fue muy grave. Cometió adulterio, cometió asesinato, pero aún así su pecado fue perdonado. Dice el versículo 7, dice: yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo, versículo 8, está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y Salomón, como les decía yo, muestra que tiene ya sabiduría, porque un hombre sabio pide sabiduría, necesita sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar en este pueblo tan grande? Y aquí están algunas características: juzgar, discernir entre el bien y el mal. ¿Sabes? Lo que es la sabiduría justamente puede darte la capacidad de tener ese discernimiento entre el bien y el mal. Y en este caso, la petición de sabiduría, la solicitud de Salomón mostró, primero, sabiduría, pero mostró que no había egoísmo. No pidió para sí mismo, pidió para beneficio y interés de Dios. Porque dice: tu pueblo es muy grande, necesito gobernar a este pueblo con sabiduría, con justicia. Cuando Dios nos ha colocado en su obra, lo que tenemos que hacer es buscar siempre la gloria de Dios. Es nuestra máxima meta, vivir para la gloria de Dios. Bueno, dice en el versículo 11 justamente: porque has demandado esto y no pediste para ti. No pidió para él. ¿Qué no pidió para él? Muchos días. Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Dice: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Dice: te doy corazón entendido, tanto que no ha habido antes otro como tú, ni después se levantará otro como tú. Y aún te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y no solamente fue en todos sus días, no hubo otro rey más sabio. El único ser humano más sabio que Salomón fue el mismo Señor Jesucristo. Y dice versículo 14, en la parte condicional: si anduvieses en mis caminos y guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así que estas actitudes, esto que hizo David, Salomón, lo que Salomón pidió, no pidió para él,
¿Qué diría Dios si emitiera un juicio en base a lo que pedimos? ¿Para quién pedimos en nuestra oración? Eh, Normalmente pedimos más para nosotros y a veces hasta olvidamos pedir y vivir para la gloria de Dios. En los siguientes eh, versículos, vamos a ver versículo 16 en adelante, cómo la sabiduría de Salomón justamente se hace evidente por, el, por los juicios que él comienza a emitir. Versículo 16, vienen dos mujeres, dos rameras, se presentaron ante David y conocemos la historia, no me voy a detener mucho aquí. Pelean aquí por un niño, uno había muerto, el otro estaba vivo, parece ser que estas dos mujeres compartían una misma casa y bueno, una decía que era suyo, así que David, las dos decían que era suyo, David ordena tomar una espada y partir al niño. Esto evidenció quién era la verdadera madre. Esto causó versículos 39, versículos 27, dice, dad aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre. Y versículo 28 dice, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría se muestra, se hace evidente. Y en el capítulo, en Reyes, en Primero de Reyes, capítulo 4, 29 al 34, vas a ver también algunos otros actos que mostraban la sabiduría de Salomón. Te invito a que los busques, a que los leas. Primero de Reyes 4, 29 al 34. Habla de muchos proverbios, habla de disertaciones que él hizo, toda una carrera universitaria. Pero bueno, avanzaremos ahora al capítulo siguiente, capítulo 4, y dice que reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y repasa aquí sus gobernadores, su gabinete. Leo versículo 4, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Está Sadoc, se menciona todavía Abiatar, aun cuando él ya no había ya no estaba como sacerdote, pero es honrado en su puesto de sacerdote como sacerdote emérito. Y divide Salomón, versículo 7 dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Si tú ves en el versículo 20, tenemos una gran cantidad de personas, dice el versículo 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Así que había una gran cantidad de personas, y fíjate todo lo que recibía en los versículos que me salté ahorita. En esta lámina vamos a ver como un total, vimos los hombres importantes, ya lo mencioné, los 12 gobernadores de Salomón, y lo que recibía Salomón para su provisión. Una provisión de flor de harina, dice, es una harina muy fina usada para repostería. Algo así como 55 tambores de 200 litros diarios. Anualmente eran 10.800 coros, que equivaldrían a 19, casi 20 toneladas de flor de harina. En el caso también de la harina común para panadería, recibía 111 tambos de 200 litros diarios, equivaldrían a 40 toneladas, 40.000 tambores de 200 litros, no toneladas, 40.000, casi 40.000 tambores de 200 litros. La provisión también de bueyes gordos, diariamente recibía 10, que son 300 mensuales o 3.600 anuales, 10 diarios para mantener su casa. Bueyes de pasto, 20 diarios, y también tenemos ovejas, 100 ovejas diarias que eran sacrificadas diariamente para alimentar. No Salomón comía eso, todo su palacio y sus siervos, su ejército, todo lo que implicaba el reino. Además de esto, ciervos, gacelas, corzos, aves gordas, todo esto, tantas que no se podían contar. Entonces,
terminamos aquí el capítulo 4 con esto. Menciono algo más del capítulo 4 que no está aquí en las láminas, pero notemos versículo 25. Repite algo del versículo 20, que comían, bebían y se alegraban. Versículo 25, Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Estas son expresiones judaicas para hablar de una vida tranquila, una vida en paz, sin que nadie les moleste. Y dice que además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno su mes, y hacían que nada les faltase. Y dice, además de esto, perdón, los versículos que leí me regresé un poquito, pero ya lo fueron, se me saltó aquí el programa. Versículo 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. En 1 de Crónicas 1:14, que es el pasaje paralelo, juntó Salomón carros y gente de caballo, tuvo 1,400 carros. Así que aquí cuenta los carros, acá cuenta los caballos, eran 3 caballos por carro, 2 caballos colocados en el carro y uno de reserva, lo cual implica la cantidad de caballos mencionada aquí. Y dice que tuvo 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Esas eran incluso llamadas ciudades de caballos. Se le llamaron las ciudades de los caballos, segunda de Crónicas 9:25. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas. En cada caballeriza cabrían 10 caballos para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros. Así que imagínate tu cantidad de caballos que se le llamaban ciudades para carros, ciudades de caballos. Y este amontonamiento de caballos iba en clara oposición a lo que Dios había pedido que hiciera un rey. Acompáñenme brevemente a Deuteronomio 17, 14 al 20 para hacer una lectura. Dice, Deuteronomio 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre sus hermanos podrás rey sobre ti. Avanza un poquito más y dice versículo 16, pero no aumentará para sí caballos, ni hará volver a su pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Así que aquí está el primer acto que empezamos. Esas pequeñas cosas equivocadas van tomando relevancia a lo largo de la vida de Salomón. Versículo 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia, porque esas cosas desvían el corazón. Aun cuando tu corazón puede ser que tú digas, yo amo al Señor con todo el corazón, fíjate que hay cosas que empiezan a desviar tu corazón. Las mujeres pueden hacerlo. El oro, el dinero, los bienes materiales pueden hacerlo. El poder puede hacerlo. Alguien decía que hay 3 grandes peligros que estamos viendo aquí para cualquier varón. Y creo que también aplicable en su forma a las mujeres, pero para los varones decía alguien que era las faldas, la fama, en este caso el poder, los caballos, lo que puede dar esto, y la feria o el dinero. Aliterado de diferentes formas lo he escuchado, pero son 3 peligros importantes para todo varón, para el rey. Y Salomón amontonó las 3. Tuvo muchas mujeres, muchos caballos, mucho poder, mucho dinero. Y bueno, podríamos seguir leyendo versículos 18 en adelante, que sería como la solución para que el corazón no se desvíe. Dice que ¿qué tenía que hacer el rey? Escribir para sí una copia de esta ley. Tenía que tener una copia manuscrita de su palabra. He conocido pastores que tomaron la decisión de hacer una copia manuscrita de toda la Biblia. Creo que basta con que entendamos que tienes que tener tú tu Biblia. ¿Y qué tienes que hacer con ella? La tendrá consigo, versículo 19, Deuteronomio 17, 19. Y leerá en él todos los días de su vida,
¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y esos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días, su reino y sus hijos en medio de Israel. Tuvo, claro, el rey Salomón mucha fama, mucho poder. En Primero de Reyes 4:32 dice que compuso 3000 proverbios, sus cantaros fueron 1005. De ellos, tenemos proverbios, el libro de Proverbios y Eclesiastés, unos cientos de esos proverbios, y de sus 1005 cantares es uno de ellos, el cantar de los cantares. ¿Qué pasó con el resto? Reconocemos que Dios guarda su palabra inspirada. Entonces creo que el resto no permanecieron hasta nosotros hoy por el hecho de que muy probablemente pues fueron escritos con sabiduría humana. Sería excelente tenerlos, pero no podemos equiparar jamás la sabiduría humana con la palabra inspirada. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que no fue palabra de Dios se perdió. No que hubiese sido escrito en pecado, pero el Señor eligió, nuestro Dios eligió e inspiró a algunos de ellos. Así tenemos entonces ahora, terminando el capítulo 4, y toca que ya avancemos al capítulo número 5. Así que dice aquí, siguiendo todavía con esos pactos que establecían a Salomón, vamos a tener ahora los preparativos, como había quizás me había adelantado yo al poner esta lámina. Capítulo 5, versículos 1 al 18, preparativos para edificar el templo. Tenemos entonces la construcción del templo. ¿Y qué tenemos en esto? Bueno, si me acompañan aquí brevemente, en el capítulo 5, versículo 1, dice que Hiram, rey de Tiro, se involucra en todo esto porque amaba a David. Versículo 6, leo versículo 3, dice: mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. Yo por tanto, versículo 5, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo podré en lugar suyo en su trono, él edificará casa a mi nombre. Así que hizo un pacto con Hiram, un pacto que, si bien salió beneficiado Salomón porque se le enviaba toda esta madera, no fue un pacto barato, fue un pacto que se pagó. Algunos pienso yo que es difícil establecer qué tan justo fue o no lo fue, pero podría yo pensar que fue justo, aun cuando algunos han mencionado que fue demasiado lo que cobró, pero podríamos dejarlo ahí como un pacto justo. Entonces, pongo aquí las láminas juntas, dice que se hizo, versículo 12, Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Si Salomón tenía sabiduría, creo que pudo haber hecho un pacto justo, no algo injusto ni perjudicial para ninguno de los dos. Así que Hiram y Salomón hicieron pacto entre ambos. Versículo 13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Leva, ¿qué significa leva? Es un servicio militar obligatorio. Cuando un país entra en guerra o cuando un país tiene cierta necesidad, decreta leva, donde las personas tenían que servir de forma obligatoria. Esto se había anticipado cuando Israel pusiese rey, que iba a pasar esto. Y dice que de estos 30,000 hombres que implicaba la leva, estaban un mes trabajando y 2 meses en casa. Esa es la forma de la leva. Todos los preparativos que tenemos entonces aquí son para construir el templo. Tenemos la madera necesaria que era transportada por mar, versículo 9, el pago anual que se hacía. En el apunte, si tú puedes buscar, creo que el apunte es el que menciona que era accesible el costo. No recuerdo con exactitud, pero menciona que eran 7,400 litros de trigo, porque es una medida de volumen, lo que implicaría 20,555 litros diarios, y además 7,400 litros de aceite puro, lo que se pagaba. Fíjate cómo un solo hombre pudo organizar, si tú lees todo el capítulo, terminas de leer,
te vas a dar cuenta cómo un solo hombre pudo llevar a cabo la organización de toda la nación. Eso implica una tremenda sabiduría que tuvo Salomón. Hoy en día se requieren de los tres poderes del Estado para medio gobernar el país. Y aún así, para legislar tenemos cientos de diputados, de legisladores, senadores, jueces, y aún así no es posible. No digo que deba ser un solo hombre el que gobierne el mundo, pero un día lo será. Y será Cristo en persona gobernando aquí. Terminamos entonces hasta este momento el capítulo 5 y los siguientes capítulos 6 y capítulo 7 me gustaría que los lea, y voy a colocar también los siguientes videos que no son míos, pero para que ustedes vean lo que es la construcción del templo de una forma gráfica. Entonces nos vemos en los siguientes videos y que Dios les bendiga.